Buenas tardes a todos y bienvenidos a FI Escuela de Finanzas y bienvenidos a todos los asociados y miembros de la Asociación de Business and Investment Club de la Universidad Rey Juan Carlos. Es un placer estar hoy con todos vosotros y es un placer también tener hoy a Rui Damota Guedes, que es la persona que va a impartir esta formación. Mi nombre es Pilar Barrios y, si me permitís, por si alguno de vosotros no nos conocía de antes, voy a presentar brevemente la escuela para dar paso a Rui y luego a Luis, que es miembro de vuestra asociación, que continuará comentándoos algún tema y dando paso a la formación de Rui. Pues muy brevemente, AFI Escuela es una escuela de negocios especializada en finanzas, economía y tecnología, vinculada a Grupo AFI, de consultoría en estos temas también, y eso hace que la formación esté muy especializada y muy alineada con las necesidades del mercado. Y en este sentido, organizamos también muchos cursos, eventos, masterclasses, cursos de verano, todo girando en torno a esos tres ejes, y en ese marco se sitúa también esta formación. Me gustaría a continuación dar paso a Rui Damota y para comentaros brevemente sobre él y sobre su curso que va a impartir en esta sesión. Él va a hablar sobre Growth versus Value, empresas quality para el largo plazo, y Rui es responsable de estrategia de renta variable y asset allocation en AFI Research. Se licenció en Administración de Empresas, ha obtenido varios másteres tanto en Administración de Empresas como en Finanzas, como en Metodología de Investigación en Ciencias Empresariales, y es también doctor en Administración de Empresas por la International School of Management en París. Su trayectoria profesional es muy dilatada. En primer lugar, comenzó en Lisboa, donde fue desarrollando sus aptitudes en BES Investimento, llegando a ser responsable del equipo de análisis y estrategia de renta variable. Después dejó Portugal y se vino a Madrid, donde ha trabajado en Fidentis Gestión como gestor de renta variable durante varias etapas, así como en otras entidades, y es responsable de estrategia de mercados de renta variable europea también. Pues muchas gracias, Rui, por esta formación que vas a impartir, y me gustaría también a continuación dar paso a Luis Pérez, que es miembro del área de inversión y del área legal de BIC de la Universidad URJ. Luis, no sé si estás por Hola. ahí. Sí, aquí estoy. Hola, buenas tardes a todos. Me presento, soy Luis de Vic, una asociación de estudiantes que se compone de varias áreas: el área legal, el área de inversión, el área de empresa y el área de marketing. Quería recordaros que siempre tenemos plazas abiertas y que es un placer teneros a todos aquí, tanto a los ponentes como a los asistentes. En segundo lugar, me gustaría recordaros que nos sigáis en nuestras redes sociales. En primer lugar, en nuestro Instagram, @BigURJC, y que no os olvidéis de rellenar el formulario de los créditos. Bien, ahora ya dicho esto, doy paso a nuestro ponente Rui Damota. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Pilar. Bueno, es un placer estar aquí con vosotros para hablar un poquito de renta variable y de estilos de inversión. Perdonar la voz que tengo, pero estoy un poco acatarrado, pero vamos, nada más. Así que perdonar que no esté al 100%, pero bueno, es lo que hay. A ver, hoy la idea es hablaros un poco de lo que son los estilos de inversión y qué distintos estilos hay. También entrar un poco en la temática de del growth versus value, ¿no? O sea, esta idea de que los gestores value son mejores, o que los gestores growth son mejores, o que un estilo es mejor que el otro.
y por qué eso no es así, aunque haya momentos para cada cosa, ¿no? Y después hablaros un poco más por qué es importante enfocarnos en la calidad de las empresas y de las inversiones en general, y no tanto si es de un estilo más growth o más value, etcétera, ¿vale? Por último, os daré unos ejemplos de cómo podemos elegir empresas, ¿no? En este caso, son sistemas más o menos automáticos que se pueden hacer, son filtros que se pueden hacer a través de un terminal, ya sea Bloomberg o Reuters o otros, ¿no? Que tengáis acceso, ¿no? A ver, una introducción muy breve. A ver, estilos de inversión hay muchos, ¿no? Cada gestor tiene su estilo. Hay gestores, como hemos dicho, que les gusta más el value, hay gestores que les gusta más el growth, pero vamos, un gestor al final que le gusta más el value, la idea es que el gestor estaría invirtiendo, estaría buscando empresas que cotizan en bolsa a un valor que es inferior a su valor intrínseco. ¿Qué queremos decir con valor intrínseco? No tiene por qué ser inferior a su valor en libros o no, ¿no? El valor intrínseco, más que nada, es el valor que, haciendo un modelo de valoración de la empresa, nos sale que la empresa está mucho más barata de lo que debería estar, ¿no? Normalmente, estas empresas value suelen ser empresas que cotizan a múltiplos bajos y ahora entraremos en ellas. Por otro lado, un gestor growth lo que busca más que nada son empresas que vayan a tener crecimientos de sus beneficios en el tiempo muy superiores a otro estilo de empresas, ¿no? Y, por supuesto que él crea que van a ser superiores a lo que el mercado ya está descontando, ¿no? Porque si el mercado ya está descontando todo ese valor, no vamos a ningún sitio, ¿vale? Pero existen muchos estilos distintos, ¿no? Los principales estilos son los que tenéis ahí: growth, value, quality, momentum, size, que básicamente es invertir en empresas pequeñas y hablaremos un poco de ellas, y minimum volatility, ¿no? Y ahora os voy a explicar un poco de cada uno de estos estilos, ¿no? Los estilos, además, no son fijos. O sea, una empresa puede ser a día de hoy hacer parte del growth y pasar a value, o al revés, ¿no? Por ejemplo, el sector bancario en Europa y, por ejemplo, los bancos en España, antes de la crisis financiera eran claramente empresas growth, porque tenían crecimientos de beneficios muy potentes y recurrentes. O sea, fijaros, bancos como el Santander, el BBVA, etcétera, que no solo España crecía mucho por toda la inversión en el ladrillo que tuvimos antes de la crisis financiera, pero estos bancos también habían invertido fuera, principalmente en Latinoamérica, y esa época que coincidió con un boom, ¿no? Un fuerte crecimiento de las materias primas, de las commodities, ha ayudado mucho a muchos países latinoamericanos, ya sea México, Brasil, incluso Argentina, etcétera, Chile, a generar muchos beneficios, y como estos bancos españoles tenían ahí y siguen teniendo ahí actividad, cotizaban a múltiplos muy elevados. Después de la crisis financiera se ha dado justo al revés, los bancos cotizan a múltiplos muy bajos y ahora hacen parte de ese estilo growth, ¿no? De ese estilo value. Además, una empresa puede ser parte de estilos distintos. O sea, fijaros, en este caso, podemos tener una empresa growth que tenga mucha quality, al final es un subconjunto de growth, porque son empresas que tienen un crecimiento de beneficios, pero además con márgenes y superiores a sus principales competidores. Y además, si esa empresa está en un momento de mercado muy positivo, puede ser parte también de ese estilo de momentum, ¿no? Entonces podríamos tener una misma empresa siendo parte de estos estilos distintos de inversión, ¿vale? Como os decía, elegir el tipo de estilo que vamos a invertir en cada momento es importante para nuestros retornos a medio y largo plazo, ¿vale? Como ya veréis, en momentos del tiempo distintos, hay estilos que lo hacen mejor, estilos que lo hacen peor, pero hay algunos estilos que en general a medio y largo plazo, cuando estamos hablando a medio y largo plazo, estamos hablando de periodos de 10, 20 años, pero vamos, más 10 o 10 años, que en general los suelen hacer siempre mejor, ¿no? Entonces, distintos estilos, como os he dicho: growth, value, quality, momentum, size, minimum volatility. Vamos a entrar en cada uno de ellos, ¿no? Value.
¿Cuál es el principal enfoque de los gestores? Vamos, como os he dicho, buscar empresas que estén infravaloradas por el mercado o que sea que cotizan a ese descuento sobre su valor intrínseco, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Vamos, normalmente son empresas que hayan sufrido algún evento que haya deprimido el precio de la acción o un sector que por una cosa específica esté muy barato. Por ejemplo, os doy un ejemplo. Ahora con la crisis que tuvimos, el sector energía y principalmente las petroleras que ya estaban achacadas por todo el tema del ESG, ¿no? De la inversión sustentable, de la inversión verde. Con la crisis del COVID, si os acordáis, el año pasado el crudo en Estados Unidos ha estado cotizando en valores negativos, ¿no? Entonces, claro, estas empresas de energía sufrieron muchísimo, ¿no? Algún gestor podría haber invertido en ese momento pensando que era exagerado el descuento que se estaba dando, que el mundo no iría a acabar y hubiese ganado mucho porque son algunas de las empresas que más se han recuperado, ¿no? En términos de múltiplos de valoración, estas empresas suelen tener ratios de valoración, ya sea el PER, ¿no? El precio dividido por los beneficios, o el precio price to book, precio dividido por el valor en libros, o el enterprise value to EBITDA, etcétera. Suelen tener estos múltiplos por debajo de la media del mercado, ¿vale? Como os digo, ¿por qué se invierte en empresas value? Porque a medio y largo plazo se espera que estas empresas, si son bien elegidas, nos puedan llevar otra vez a ganancias, porque el mercado reconocerá el valor de las empresas y las pondrá otra vez ese valor en el mercado y nosotros ganaremos. El gran riesgo es, desde luego, comprar empresas o que nunca recuperen, ¿no? O sea, que se llaman en inglés value traps, ¿no? Trampas de valor. Ejemplo, después de la crisis financiera hubo mucha gente que pensaba que los bancos volverían a cotizar con los múltiplos que habían cotizado antes de la crisis financiera y claramente eso no ha sido el caso porque hemos tenido un cambio regulatorio principalmente muy potente, lo que ha impedido que los bancos pudiesen volver a ese nivel de valoración, ¿no? Sí, sectores más típicos, bueno, financiero, industriales, energía, todos que sean sectores más cíclicos en general, ¿no? Son empresas que suelen ser más cíclicos, ¿no? Además, este tipo de empresas también suelen estar más apalancadas que las empresas growth, ¿vale? Por el sector donde están, porque normalmente utilizan más capital y suelen estar también más apalancadas. Ejemplo de empresas lo tenéis ahí, HSBC, el banco, Total, la petrolera, Allianz, Santander, Siemens, algunos de los ejemplos, ¿vale? Por favor, si queréis, tenéis preguntas, podéis ir poniéndolas en el chat y después yo al final intentaré contestar a todas las que pueda, ¿vale? Growth, ¿qué es el modelo, la inversión growth? Vamos, aquí la idea es buscar empresas que vayan a tener un crecimiento muy potente a largo plazo y que ese crecimiento todavía no esté descontado en el mercado, ¿vale? O sea, la idea es eh, decir, mira, yo voy a buscar una empresa que creo que va a crecer más o todavía más de lo que el mercado puede descontar, ¿no? Que buscan, como os he dicho, empresas que tengan un fuerte crecimiento esperado ya de ventas y beneficios, cota de mercado, que vayan ganando cada vez más cota de mercado y normalmente son empresas que han visto sus beneficios crecer muy rápidamente en el pasado y que el mercado ya descuenta un crecimiento bastante potente a futuro, ¿no? Por ejemplo, aquí se incluirían a día de hoy, vamos, y en la burbuja.com de los años 2000, toda la parte de Internet, ¿no? Todas las empresas tecnológicas, casi todas estarían en este subgrupo de empresas, ¿no? No todas, pero muchas, ¿no? Aquí, claro, el riesgo aquí es invertir, tener expectativas de crecimiento totalmente estratosféricas. Por ejemplo, en la burbuja.com, en el año 2000, la gente tenía perspectivas de crecimiento para las empresas de Internet que no tenían ningún sentido. Para la mayor parte de ellas, el Nasdaq
para los que habéis mirado eso, del máximo que llegó en el año 2000, se desplomó un 85%, ¿vale? Aunque ahora ya esté otra vez en máximos, pero se desplomó un 85%. ¿Todas las empresas de esa época han desaparecido? No, por supuesto que no. Hay empresas que siguen y lo han hecho muy bien, ya sea el caso de Apple, ya sea el caso de Amazon, pero la mayoría sí han desaparecido, porque claramente las expectativas no se han cumplido y era prácticamente imposible cumplirse, ¿vale? Eh, ¿Por qué invertir? Porque hay quien piense, bueno, y ahora veremos, que estas empresas van a generar mejores retornos en un futuro, principalmente en momentos en que el crecimiento del mundo es relativamente más bajo y hay menos inflación. Y ahora entraremos un poco más adelante, os explicaré esto un poco más en detalle, porque esto es importante, ¿vale? Sectores más típicos, tecnología, consumo cíclico, salud, ¿vale? Todo este tipo de sectores. Ejemplos, la empresa tecnológica SAP, LVMH, ¿no? La empresa de lujo, Roche, la farmacéutica, Apple, Amazon. Esos son ejemplos de empresas growth, ¿vale? Quality. ¿Qué es el quality? El quality es un subgrupo de las empresas growth. Básicamente aquí estamos buscando igualmente este crecimiento, no a lo mejor un crecimiento tan potente, pero sí un crecimiento que venga de la mano de retornos superiores. ¿Eso qué quiere decir? Que el retorno on equity, el retorno on assets, los márgenes, el apalancamiento, etc. O sea, todas esas cosas son mejores que en las otras empresas. El crecimiento puede no ser tan potente como una growth pura, llamémosle así, pero los retornos generados por estas empresas son superiores porque su modelo de negocio es mejor que sus competidores, ¿vale? Entonces, como os digo, valoración, sí, valoraciones más elevadas también, y más adelante os enseñaré ejemplos de ello. El price to book, PER, EV/EBITDA, claramente por encima de la media del mercado. Y la idea es que estas empresas, como son, invertimos en empresas quality, porque estas empresas, como son de mejor calidad, su gestión es superior, lo que van a hacer es que van a aguantar momentos malos de mejor forma que otras empresas, a la vez que capitalizarán de expansiones económicas y de mejores momentos, ¿vale? Sectores más típicos, tecnología, consumo básico, salud, estos son algunos de los sectores. Y ejemplos, ASML, la empresa de semiconductores, Nestlé, Novartis, la farmacéutica. Y aquí se ha puesto a propósito Apple otra vez. Tenemos también Microsoft y Nvidia. Entonces, por ejemplo, Apple aquí sería un caso de una empresa growth y quality. Microsoft ya no hace parte de ese sector growth porque ya no crece con tanta fuerza, ¿vale? El momentum. ¿Qué es el momentum? Vamos, el momentum es como el mismo nombre indica, es seguir la tendencia del mercado, ¿vale? O sea, aquí la idea es, normalmente son inversores, son hedge funds, son inversores que hacen mucho trading y que tienen modelos estadísticos que siguen señales técnicas y otras, etcétera. Nosotros, por ejemplo, en AFI tenemos un modelo de sectores que lo hemos desarrollado justo para esto y después, si nos da tiempo, os lo enseñaré. Pero la idea es seguir la tendencia. Entonces, existe bastante literatura académica que enseña que, o sugiere, digamos antes así, vosotros, vamos, como estudiantes muchos, sabréis que en términos de literatura académica siempre se sugiere algo, nunca se llega a una conclusión definitiva. Pero vamos, sugiere que las tendencias del mercado se mantienen por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? No se sabe, pero por algún tiempo. Entonces, la idea es, si una empresa sube, la probabilidad es que siga subiendo, y si una empresa cae, la probabilidad es que siga cayendo en el momento siguiente. Entonces, lo que estos inversores hacen es desarrollar modelos para justo coger esas estrategias, ¿no? Normalmente son estrategias de muy corto plazo, ¿vale? Las inversiones. Y aquí, como os he dicho anteriormente, da igual qué estilo, si la empresa es un banco, lo que sea. Puede venir de todo, ¿vale? Ejemplos de empresas aquí utilizando las que han subido mucho el año pasado, algunas de ellas, empresas con momentum positivo. Podría haber puesto empresas con momentum negativo. También se puede ganar dinero, como sabéis, vendiendo empresas, ¿no? Estando short. Pero Tesla, Netflix, en España Solaria, Farmamar,
otra vez Nvidia, PayPal, son empresas que han tenido un momentum de precio muy potente y que han dado retornos bastante positivos, ¿vale? Por último, el size. El size básicamente es la idea de que empresas más pequeñas generan mejores retornos, ¿vale? ¿Por qué? Porque justo esas empresas más pequeñas, como son más pequeñas comparadas con otras empresas, tienen mayor riesgo. Entonces, si tienen mayor riesgo, deberían generar mayores retornos. Incluso existe mucha literatura académica también que defiende que no solo generan mayores retornos, como, o han generado mayores retornos, como esos mayores retornos son no solo por el mayor riesgo que tienen. O sea, si ajustamos esos retornos por el riesgo, esas empresas siguen generando esos buenos retornos. Aquí el enfoque puede ser lo que sea, o sea, yo puedo tener un fondo de small caps, de empresas pequeñas, y después ya decir value, growth, quality, lo que queráis, ¿vale? Momentum, lo que sea, pero entonces, o sea, esto sea otro filtro, que es decir, yo primero digo, mira, voy a invertir en empresas grandes o empresas pequeñas, vale, pequeñas, y dentro de las pequeñas, ¿qué tipo de empresas quiero? Y después de ahí ya buscaría, ¿no? Ejemplos de empresas, bueno, Robi en España, Euronext, la empresa de la bolsa, Sabadell, un banco también, o sea, estos son distintos ejemplos. Pero sectores, por supuesto, no hay sectores típicos, estas empresas existen en todos los sectores, ¿vale? Por último, minimum volatility. Como el nombre indica, la idea aquí es decir, mira, yo voy a invertir en empresas con determinadas características que yo elijo, pero que la principal es que tengan menor riesgo, ¿no? O sea, que la volatilidad de precio en el mercado sea menor, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo, como inversor, lo que busco es algo de estabilidad en mis retornos, y estoy dispuesto a ganar menos, pero también tener ese menor riesgo, ¿vale? Entonces, la idea es esa. Las valoraciones de estas empresas suelen ser más estables, o sea, no se mueven tanto, o sea, la beta de las empresas con el mercado es menor y sí, normalmente pueden ser un poco más elevadas que el mercado en general, justo porque tienen esa menor volatilidad, ¿vale? Y sectores típicos, utilities, ¿no? Empresas de energía, de agua, etcétera, telecoms, consumo básico, tecnología también. Por ejemplo, ejemplos de empresas serían McDonald's, Verizon en Estados Unidos, Iberdrola en España, Novo Nordisk, o sea, tenemos distintas empresas, ¿no? Pero ya veréis que en algunos entornos, y ahora os enseñaré después retornos, no necesariamente esta menor volatilidad quiere decir que vayamos a tener menores retornos. A veces justo al revés, porque las empresas como en momentos de estrés no caen tanto, eh, aunque después no suban tanto como las otras, el retorno total es mejor. Os doy un ejemplo. Una empresa que caiga de 100 a 50, tenga una caída de 50%, para volver a ese 100 tiene que subir 100%, ¿no? Mientras que una empresa que caiga de 100 a 75, para volver al 100 solo tiene que subir 33%. Entonces, aunque después suba menos, es más fácil recuperar. Entonces, muchas veces cuando vamos añadiendo años, esa diferencia es importante, ¿vale? Y ahora lo veremos. Como os decía, las empresas y los sectores no son fijos, ¿vale? Van cambiando. Fijaros, aquí lo que tenemos es el índice S&P 500 Growth por composición sectorial en el año 2010 y 2020. Entonces, como podéis ver, fijaros, bienes de consumo ha disminuido, servicios de consumo se han incrementado en la parte de growth y energía, que era más de un 10% del índice, ahora prácticamente no es nada, y tecnología, que ya tenía un peso importante en 2010, ahora es casi el 40% del índice. Pero fijaros que hay algunos sectores, como telecoms, utilities, materiales, que nunca han sido parte. O sea, determinadas empresas que no tienen esa componente de crecimiento, ¿vale? Y, por ejemplo, las utilities claramente es uno de ellos, ¿no? O sea, nosotros al final, en general, consumimos una determinada cantidad de energía que va subiendo, bajando un poquito, pero vamos, son empresas más estables, ¿no? Después, por supuesto, hay también aquí excepciones. Por ejemplo, Iberdrola, cuando se empezó a expandir
para toda la parte de energía renovable, por supuesto que la empresa empezó a crecer mucho más, ¿vale? Pero vamos, os quedáis con la idea. Y el value, lo mismo, el S&P Value, composición sectorial, fijaros, aquí más estable, fijaros como telecoms y utilities aquí ya ocupan un poco más, la energía, fijaros que aquí también disminuye bastante, y el sector financiero, esto es 2010 con 2020, ya había pasado la crisis financiera y ya hacía, era una parte importante de, del value, ¿no? La tecnología claramente no, ¿vale? Ahora, entrando un poco más en detalle sobre este tema del growth versus el value. Yo sé que hay gente, a ver, yo soy agnóstico, ¿vale? A mí me da igual si invertimos en growth o invertimos en value. Yo lo que quiero es ganar dinero, ¿vale? Vosotros, si algún día, o si ya sois gestores de dinero, lo que vuestros clientes quieren es ganar dinero. Entonces, que tú digas a un cliente, mira, es que yo soy un gestor value y llevo los últimos 10 años que no soy capaz de bater mi índice de referencia, el cliente te va a decir, bueno, eso es estupendo que seas value, pero lo has hecho fatal. Yo habría comprado en el ETF y lo habría hecho mejor, ¿vale? Entonces, ¿por qué existía esta idea o existe esta idea de que el value es una mejor forma de invertir que el growth? Porque durante mucho tiempo, e incluso en artículos académicos, el más conocido es uno de 92 de Fama y French, se llegó a la conclusión de que las empresas value, medidas por un price to book bajo, no un precio versus valor en libros, precio de mercado dividido por valor en libros bajo, tenían un retorno superior frente a las empresas growth, que son empresas que tienen un price to book elevado, ¿vale? Y eso efectivamente era así. Yo digo era así porque ya no es. Y como podéis ver aquí en el gráfico, yo tengo el MSCI World Growth versus Value. O sea, este es el ratio. Entonces, desde 75 hasta hoy, ¿vale? Hasta finales de, vamos, hasta prácticamente hace un par de meses. ¿Qué es lo que vemos? Que desde 75 hasta la crisis financiera, hasta 2007, efectivamente el value lo ha hecho mejor que el growth, como podéis ver aquí. O sea, este es el ratio growth value, por eso el ratio bajando quiere decir que el value lo hace mejor que el growth. Con algunas pequeñas excepciones, principalmente la burbuja.com, en que aquí la gente estaba descontando un crecimiento de las empresas de Internet totalmente absurdo, ¿no? Entonces, la idea es esa, o sea, la idea no viene del nada, la idea viene es que en el pasado eso ha sido así. Pero si miráis desde 2007, principalmente desde la crisis financiera, que es desde aquí para adelante, es justo al revés, ¿vale? O sea, el growth lo hace mucho mejor que el value. Vamos, y entonces ahora durante esta última crisis, vamos, entonces ahí la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entre el mundo que teníamos antes de la crisis financiera y el mundo que tenemos después? Es el nivel de crecimiento y de inflación que existe en el mundo, ¿vale? Y por eso os he puesto aquí la TIR, ¿no? El tipo, la TIR del bono a 10 años americano, que como podéis ver, lo único que hace desde de esa época hasta hoy es caer y desde 2008 en delante está en unos niveles bastante deprimidos. ¿Esto qué quiere decir? Este es una proxy para un crecimiento global más debilitado, a donde la inflación en general ha sido muy baja. Entonces, como hemos hablado antes, empresas growth son empresas que tienen en general mayores capacidades de crecimiento, ya sea por su modelo de negocio o porque son nuevas tecnologías, nuevos productos que están saliendo y que hay mayor demanda por ellas. Mientras que las empresas value y además suelen ser empresas que tienen poca deuda. Al revés, las empresas value suelen ser empresas más cíclicas de sectores más establecidos que necesitan ese crecimiento global y esa inflación para generar mayores retornos. ¿Y eso por qué? Porque además de su modelo de negocio ser más cíclico, que necesita mayor crecimiento económico, son empresas que tienen normalmente más apalancamiento, son más apalancadas. Entonces, si yo tengo más deuda, cuanto mayor crecimiento barra inflación tenga, mejor me va a ir, principalmente la parte de inflación. ¿Por qué? Porque la inflación, como sabéis, lo que hace es quitar valor al dinero. Entonces, por supuesto que mi deuda que tengo a día de hoy, si tengo un poco más de inflación, valdrá menos en el futuro. Entonces, eso todo ayuda a que las empresas tengan retornos mayores, ¿vale? De la crisis financiera en delante, eso no ha pasado, eso ha desaparecido. El growth
el crecimiento y la inflación a nivel global han desaparecido. Los bancos centrales, como sabéis, llevan años, década, más de una década, intentando generar inflación y hasta ahora no hemos sido capaces, ¿vale? Se supone que ahora vamos a ser capaces de generarlo. Yo tengo muchas dudas pero ese es otro tema. En esta crisis se han juntado las dos cosas. Por un lado, este entorno de bajo crecimiento, baja inflación se ha acentuado, ¿no?, por la crisis, pero además de eso, hemos tenido una crisis que nos ha impedido de salir de casa. Entonces nos hemos tenido que meter todos a hacer todo, como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? A través de tecnología, a través de comprar toda nuestra vida en Amazon, etcétera, etcétera. Entonces esto ha ayudado todavía más a esas empresas tecnológicas que son ese componente tan grande del growth. A día de hoy, y nosotros lo que estamos recomendando a nuestros clientes es justo que, como estamos en un entorno cíclico fuerte de salida de una recesión con muchos apoyos fiscales, monetarios, etcétera, que la gente esté más posicionada otra vez en esos sectores cíclicos, values. Pero no es porque creamos que a medio y largo plazo lo vayan a hacer mejor, ¿no? Yo creo que van a ser peor, pero es porque en el entorno que estamos a día de hoy, y ahora entraremos en ello, lo deberían hacer mejor. Entonces, yo como gestor lo que quiero es ganar dinero, entonces cambio mi asset allocation y me posiciono en estos sectores, estas empresas que podrán beneficiarse de esta salida económica y ya más adelante, cuando la cosa se estabilice, vuelve a cambiar, ¿vale? Por eso, como os digo, hay que ser agnóstico, no hay que tener convicciones demasiado potentes. En términos de performance, fijaros, la gente habla mucho del value del growth, pero como os he dicho, quality es la forma de invertir, the way to go. Y aquí lo podéis ver. Esto es el MSCI World por estilos, es el retorno total, desde enero de 81 hasta hoy. Y como podéis ver, el value lo venía haciendo mejor, después de aquí en adelante lo hace peor y el growth hace el catch-up, como os he dicho, y lo otro pasa, pero el quality, como podéis ver, no tiene nada que ver. Mientras que los otros están aquí, han ido de 100 no han llegado a 3000, el quality ahí da más de 9000. O sea, no, es que no tiene nada que ver. ¿Y esto por qué? Por distintos motivos. Como os he dicho, en momentos de mayor inflación, como tuvimos en la década de 80 y 70, el value, que es el verde aquí en el gráfico, esto es Estados Unidos, perdón, Estados Unidos como ejemplo. Los sombreados son recesiones. El value lo hacía mejor, incluso en caídas de mercado el value lo aguantaba bastante bien. Y el quality es el azul. ¿Qué es lo que pasa? El quality a partir ya antes aguantaba bien las caídas, pero a partir de la década de 90, cuando ya tenemos menos inflación y vamos teniendo cada vez menos crecimiento también, tenéis aquí el IPC en Estados Unidos que va disminuyendo, lo que vemos es que el quality aguanta mejor las caídas y cuando el mercado sube, lo hace prácticamente también o en varios años mejores que los otros estilos. Entonces, claro, en estas caídas potentes, ya sea, perdón, en el año de entre 2000, 2001, 2002, que tenéis aquí, o ya sea durante la crisis financiera, lo que ha hecho es que como ha caído menos, es lo que os hablaba antes, hace con que la recuperación no tenga que ser tan potente y si crece lo mismo que los otros, lo hará bastante bien. Entonces, este es uno de los principales motivos, ¿vale? En términos económicos, y ahora entrando un poco en mayor detalle, tenemos, básicamente estas cuatro etapas económicas, ¿no? Tenemos una expansión económica en que tenemos, picos de crecimiento, el crédito crece con mucha fuerza, los beneficios empresariales crecen mucho, además hay muchas veces, es aquí que normalmente se forman burbujas, que cuando la gente empieza a descontar subidas de beneficios demasiado optimistas, ¿no? La política monetaria sigue ayudando, o por lo menos no es un problema para la expansión económica. Y en general, las empresas venden mucho más, ¿no? En los momentos de desaceleración, lo que vemos es eso, o sea, el crecimiento se empieza a moderar, el crédito también, los beneficios de las empresas dejan de crecer, o por lo menos crecen menos que anteriormente. Y normalmente esto es provocado casi siempre por una política monetaria más restrictiva, ¿vale? O sea, el Banco Central, cuando la economía va muy bien y tenemos
más inflación y menos desempleo, lo que hace es que va subiendo los tipos y llega un momento que no se sabe cuál es, pero llega un momento en que esa subida es demasiada y entonces la inversión y el consumo se frenan y eso es lo que nos lleva a una recesión, ¿vale? Pero primero, por supuesto, tenemos una desaceleración y solo después entramos en contracción, ¿no? La contracción ahí, como sabéis, una recesión, caída de actividad, caída del crédito, tenemos mora bancaria, los beneficios, por supuesto, caen y la política monetaria deja de ser restrictiva y pasa a ser expansiva porque el Banco Central está diciendo, bueno, ahora tengo que darle otra vez a la manivela para que esto tire, ¿no? Que hasta la crisis financiera era básicamente bajar tipos de interés, ¿no? Y después tenemos otra vez esta recuperación, ¿no? Con esa política, cuando ya hemos limpiado los excesos en la economía y la política monetaria nos ha dado ese empujón, el crédito empieza a crecer otra vez, el consumo, las inversiones, etcétera, etcétera, y vamos dando vueltas y vueltas, esto es siempre una rueda, ¿no? Una rueda que va dando. Entonces, en términos de estilos, ¿cuándo invertir en cada estilo? Fijaros, mayor crecimiento, mayor inflación, value. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, estamos saliendo de una recesión o estamos en un momento muy expansivo del ciclo y eso suele ser positivo para el value. Cuando tenemos crecimiento positivo, pero la inflación es muy baja, growth. Porque, como os he dicho, ahí no tenemos esa ayuda del... perdón, no tenemos esa ayuda de la inflación a las empresas value. También cuando tenemos crecimiento e inflación negativos, sería growth, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos defiende más, porque son empresas que no tienen o casi ningún apalancamiento y el value sí. Y otra vez, cuando la inflación empieza a tirar, pero el crecimiento todavía no, precisamente cuando las expectativas de inflación empiezan a tirar, el value. Fijaros, eso fue lo que pasó justo el año pasado, ¿no? Principalmente cuando apareció la vacuna, las expectativas de inflación empezaron a tirar, los tipos de interés empezaron a subir otra vez y el value lo empezó a hacer mejor. Pero en todos estos entornos, el quality suele hacerlo siempre razonablemente bien, ¿vale? Entonces, si hay que elegir solo un estilo, quality. Si nos gusta jugar de uno al otro, entonces, vale. Por supuesto, en momentos de fuerte tirón cíclico, el value lo va a hacer mejor que el quality y que el growth, ¿vale? Que es el momento que nosotros creemos que estamos ahora. Y entonces, cuanto más cíclico, y ahora hablaré un poco de las small caps, para no dejaros de fuera esa parte, cuanto más cíclico, más volátil, más volatilidad, más riesgo quiero asumir, cuanto más defensivo, para el otro lado, ¿vale? Esto es lo que tenemos más o menos, ¿vale? Small caps. Lo mismo, o sea, estudios académicos también nos enseñan o sugieren que las small caps, como os decía, en determinados momentos del tiempo pueden hacerlo mejor que las large caps, ¿no? Como podéis ver aquí, tenemos dos ratios, el Russell 2000, son dos índices americanos, el Russell 2000 que son las small caps y el Russell 1000 que son las empresas grandes. Como podéis ver aquí, hay momentos en que las small caps lo hacen bastante mejor que las large caps y hay momentos que por supuesto que no. Entonces, ¿qué momentos son esos? Principalmente en salidas de recesión. Fijaros, salida de recesión, small caps mejor, small caps mejor, small caps mejor, salida de recesión. Bueno, aquí desde prácticamente del año 2000 hasta 2007 las small caps lo han hecho mejor porque no os olvidáis que ahí también teníamos una burbuja en el mercado y ahí la burbuja era más en la parte de las large caps. Pero fijaros que en general, desde 2010, eso no es así. O sea, las small caps han tenido momentos que lo han hecho mejor, pero en general las large caps en Estados Unidos lo han hecho mejor, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque aquí una vez más tenemos una influencia muy potente de las mega caps tecnológicas americanas que lo han hecho muchísimo mejor que todas las demás, ¿vale? Pero fijaros, ahora la recesión donde estamos, las small caps, después de haber sufrido más al inicio, han empezado a tirar. Y ahora no he extendido más el gráfico, pero a día de hoy siguen tirando. Este año de 2021, las small caps lo han hecho bastante mejor, ¿vale? Si volvemos al mismo gráfico, la idea es en momentos de mayor cíclico, de mayor actividad económica y salidas de ciclo, perdón, cuando salimos de una recesión y entramos en expansión económica, claramente eso va a favorecer las small caps, ¿vale? Además,
Si vemos que, por ejemplo, el plan de infraestructuras o todos los planes que se han hecho ahora en Estados Unidos, ¿no? Ya sea los 3 billones que se aprobarán el año pasado, más los 900.000 millones a finales de diciembre, más el 1,9 billones que se han aprobado ahora y además los otros 2,2 billones que se están hablando de aprobar de estímulo en Estados Unidos. Todo esto va a tener un impacto en la economía americana muy potente, aunque por supuesto será una ayuda para el resto del mundo porque la economía americana sigue siendo la mayor, pero el impacto va a ser principalmente en la economía americana. Y entonces las empresas, las small caps son empresas que tienen más exposición doméstica por su tamaño, en general. Por supuesto que hay algunas que no, pero en general es así. Entonces, esas expansiones domésticas económicas también favorecen en general más las small caps. Porque además las small caps ofrecen mejores oportunidades para los gestores activos. Porque hay más. Es que hay más small caps. Fijaros, este es el número de empresas en el Russell 3000. El Russell 3000, el índice americano, ¿no? En el Russell 3000 tenemos exactamente, o teníamos a finales de diciembre, 3.059 empresas, ¿vale? Y de esas, un 70%, o sea, 2.132 empresas, tienen una capitalización bursátil inferior a 5.000 millones de dólares. O sea, las podemos considerar small caps, ¿vale? Y de esas, o sea, del total, más de 1.000 empresas tienen una capitalización inferior a 1.000 millones de dólares. Entonces, hay muchas empresas pequeñas y muy pequeñas, ¿vale? Mientras que las empresas grandes, superiores a 6.000 millones, son muy pocas. Entonces, hay menos por dónde elegir. Eso es uno. La segunda es que las small caps son empresas menos seguidas por los analistas. ¿Por qué? Porque dan menos dinero, básicamente. O sea, y yo si hago una ampliación de capital a Apple, voy a ganar un pastizal, mientras que si hago una ampliación de capital a Robi, que es la farmacéutica española, no voy a ganar prácticamente nada. Entonces, los bancos de inversión grandes enfocan muchos recursos en seguir esas empresas grandes y pocos en las pequeñas porque los inversores, como muchos de ellos están indexados también, siempre van a tener más dinero invertido en esas empresas grandes, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, dentro del Russell 3000 tenemos las empresas, las mega caps, las más de 100.000 millones, tenemos 31 analistas que siguen esas empresas. Y conforme esto va bajando, fijaros que el número de analistas va bajando, bajando, bajando. Entonces, las empresas con menos de 5.000 millones de market cap solo les siguen como unos 6 analistas cada empresa, ¿vale? Entonces, claramente, si yo tengo Apple y tengo 50 analistas que me siguen, la probabilidad de yo como gestor encontrar que la empresa esté un mispricing, no sé, que el valor de mercado no refleje exactamente lo que el mundo o la gente ve en la compañía es muy complicado, porque hay 50 personas siguiendo. Entonces, es muy difícil yo conseguir encontrar valor en esa inversión. Pero en otra, que son 2 o 3, si yo la miro mejor, a lo mejor sí que encuentro más valor, ¿vale? Ese es uno de los motivos. Fijaros, y además hay empresas que no tienen cualquier tipo de analistas. Como podéis ver aquí, conforme vamos siendo más pequeñas, vamos teniendo menos cobertura. Entonces, claramente, una de las ventajas de invertir en small caps es esa, ¿vale? Es que la cobertura es pequeña y eso nos permite poder elegir mejor las empresas, ¿vale? Ahora, entrando un poco en números, ¿vale? Hemos estado aquí hablando de la performance es buena y tal, sí, vale, pero hay números, ¿vale? Vamos a ver unos números. Perdón. Eh, yo lo he repartido entre mundo y después tenemos Europa y Estados Unidos y lo vamos a mirar ahora, ¿vale? Fijaros, mundo. Value, Growth, MSCI World, y lo tenéis aquí desde 75, desde cuando hay valores. El Value aquí lo hace mejor, el Growth hace el catch-up, como os decía en el final, pero desde 2007, como os decía, fijaros la diferencia. O sea, 2007 el Growth lo hace mejor, mientras que el Value lo ha hecho mejor que el índice. Entonces, como os decía antes, esto vamos, yo solo invierto en Value, es estupendo. Entonces, desde la crisis financiera hasta hoy, lo has hecho peor que el índice. ¿Vale? Eso es lo que te va a decir tu cliente. El quality, como os digo, tenemos datos solo desde 81, pero claramente lo hace mucho mejor, como ya lo habíamos visto. Esto para el mundo y para Estados Unidos también. ¿Vale?
que tenemos datos desde 75. O sea, aquí ya tenemos datos desde antes, pero igual, es la misma cosa, ¿vale? Estilos, evolución de los distintos estilos. Size, quality, value, momentum, minimum volatility, growth. ¿Por qué desde 2002? Porque es desde cuando tenemos datos, ¿vale? Como podéis ver, perdón, en el mundo, size, small caps azul, lo han hecho muy bien en los últimos 20 años. El momentum claramente lo ha hecho muy bien. El value lo ha hecho fatal, ¿vale? Y después el quality está aquí, justo aquí detrás con el growth, ¿vale? Desde 2010, el momentum lo hace muy bien y después tenemos el quality ya aquí con el growth, ¿vale? Y el size ya no lo ha hecho tan bien. Entonces, otra vez, una vez más, desde la crisis financiera, como estamos en un entorno de menor crecimiento, menor inflación, esas cosas que beneficiarían el value y principalmente también el size, o sea, las small caps, no están presentes, entonces no lo hacen tan bien. En Europa, otra vez lo mismo, desde 2002, size y momentum, y después el quality justo detrás, y desde 2010 el size ha aguantado bien, perdón, el momentum también, y el quality está ahí justo detrás. Una vez más, el value, como podéis ver, en los últimos 20 años en Europa o en los últimos 10 años, vamos, en los últimos 10 años no habéis ganado dinero. Este es total return, ¿vale? Pero otra cosa que es importante, fijaros, aquí el quality en Europa en los últimos 10 años nos sube a 225, ¿vale? Y en Estados Unidos, el quality en los últimos 10 años nos sube a 450, ¿vale? Entonces, empresas quality en Europa lo han hecho bien, empresas quality en Estados Unidos lo han hecho mucho mejor, ¿vale? Y aquí en Estados Unidos, fijaros que el growth lo ha hecho mejor que el quality también. ¿Por qué? Porque el growth, como os digo, tiene todas esas empresas tecnológicas que crecen todavía más y como en estos últimos años esas son las que lo han hecho mejor y Estados Unidos tiene mucho más que Europa de tecnología, lo han hecho mejor en general, ¿vale? Poniendo esto en números, fijaros, aquí tenemos retornos y volatilidad. Fijaros, minimum volatility, como os decía antes, menor retorno, pero claramente menor volatilidad, ya sea a 20 años, ya sea a 10 años, mucho menor volatilidad. Y a nivel de mundo, si miremos los últimos 10 años, el quality una vez más destaca porque tiene casi el mismo retorno que el momentum, pero tiene menos volatilidad, ¿vale? El value abajo. Pero el value abajo aquí también, ¿eh? O sea, en los últimos 20. En Europa, como os digo, mirando otra vez, voy a enfocar solo los últimos 10 años, ¿vale? Quality, muy bien, volatilidad, retorno, minimum volatility, otra vez como si era de esperar con la menor volatilidad, y el value, vamos, el retorno anual medio en Europa de value, total return, ha sido un 2% al año. Habrías ganado más comprando bonos del Tesoro. Y en Estados Unidos, aquí, fijaros, los últimos 10 años otra vez, minimum volatility, de esperar minimum, quality otra vez más, fijaros, con la misma volatilidad que el value, pero con 6 puntos más de retorno anualizado. Y el growth haciéndolo todavía mejor y el momentum también haciéndolo muy bien. Y las small caps haciéndolo un poco peor, ¿vale? Entonces, los drawdowns, como os decía, las pérdidas son importantes. O sea, cuando tengo momentos de mucho, ¿por qué las small caps no lo hacen mejor? Porque fijaros, cuando hay momentos de mucho estrés, como fue el caso de la crisis financiera, son de las que más caen. Y el value lo mismo, ¿vale? Mientras que el quality no, el quality aguanta mucho mejor momentos de estrés. Y aquí, fijaros, la última crisis lo mismo. Entonces, estos menores drawdowns, estas menores pérdidas, con más que compensan algo menos de retorno cuando las cosas van bien. Entonces, claro, como os decía, a lo mejor un fondo va muy bien en unos años en que va todo bien, pero claro, cuando llega un momento de estrés, como el riesgo en la cartera es superior, la cosa va mal, ¿vale? En Europa, lo mismo. Como podéis ver aquí, size y value lo hacen mucho peor que el quality en la crisis financiera, también antes en la burbuja.com y ahora igual, ¿no? Fijaros, el value siempre haciendo peor. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un peso muy grande de bancos y los bancos han sufrido bastante, como sabéis. Y en Estados Unidos, más de lo mismo. O sea, solo para que veáis que
independientemente de la zona geográfica, estas características son las mismas en todo lado. Podemos tener más o menos retorno porque las empresas sean mejores o peores, lo que sea, pero son los mismos, ¿no? En números, es lo mismo. Fijaros, aquí que tenemos distintos. Tenemos la rentabilidad anualizada, tenemos la volatilidad, el ratio de Sharpe, que como sabéis es el retorno que hemos tenido en el portfolio, esperado por el portfolio, menos el risk-free rate dividido por la volatilidad, por la desviación. Y el ratio Sortino, que a mí me gusta más que el Sharpe, porque el ratio Sortino, la diferencia es que en vez de coger la volatilidad total, solo coge la volatilidad negativa. ¿Por qué? Porque yo volatilidad positiva quiero toda la que venga. O sea, cuanto más suba una acción, mejor. Entonces, se sube muchísimo. A mí esa volatilidad a mí no es un problema. A mí el problema que lo que no me gusta es la volatilidad negativa, ¿no? Que esa es la que me fastidia. Entonces, claro, en el periodo más largo, el momentum lo hace claramente mejor, pero en el periodo 2010-2020 ya no. Ya el quality lo hace mejor que los otros, ¿vale? O vamos, el momentum tiene más de retorno, pero tiene un pelín más de riesgo, ¿vale? Entonces, por eso nos sale mejor, o vamos, nos sale prácticamente igual, salen los dos iguales. Perdón. En Europa, más de lo mismo. En 2002-2020, el quality no es el mejor. El mejor aquí tendríamos sería el size, como podéis ver aquí abajo. Pero en 2010-2020, el quality lo hace mejor que todos. Y el value tenía un Sharpe negativo, que fijaros que para tener un Sharpe negativo es difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque el retorno comparado con la volatilidad es muy malo. Es muy malo. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, y vamos, incluso en el periodo largo también es bastante bajo. En Estados Unidos, el quality, bien, pero aquí claramente el growth principalmente en los últimos 10 años lo ha hecho mucho mejor, pero no es una diferencia gigante. Pues fijaros, ¿por qué? Porque sí, el retorno es mejor, pero la volatilidad también es más alta. Entonces, estos son parecidos, estos números, ¿vale? Composición sectorial, como os he dicho, son composiciones muy distintas. Fijaros, por estilos, el MSCI World Growth, Quality y Value, como podéis ver, tecnología es lo que más pesa tanto en el growth como en el quality, pero después tenemos salud y consumo básico que tienen un peso mayor que otros sectores, ¿no? Y el sector financiero apenas está presente, ¿vale? Vamos, utilities, energía tampoco, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque, como podéis imaginar, el MSCI World tiene un peso muy grande de Estados Unidos. Estados Unidos es más de 50% del índice. Por región, como podéis ver, Estados Unidos del MSCI es el que más peso tiene en tecnología, como podéis ver. Europa tiene un peso muy bajo en el MSCI en tecnología, y mercados emergentes también tienen tecnología elevada, no solo por China, pero por India también, ¿no? Consumo cíclico también. Y como podéis ver, el MSCI en Europa tiene mucho banco, y ese es un problema. En los emergentes también tiene. Pero claro, esta parte de mayor banco en emergentes, además de los bancos en el mercado emergente, tener mejores retornos, es compensada porque la tecnología también es mucho más elevada aquí en Europa y el consumo cívico también. El MSCI Growth, fijaros, en Estados Unidos la tecnología es casi un 45%, mientras que en Europa muy bajo, mayor peso de industria, consumo básico, etc. Y el quality, lo mismo, entonces tecnología muy elevado, mientras que en Europa no. Entonces, claro, estas son las empresas que lo han hecho mejor todos estos últimos años y lo seguirán haciendo en el futuro, ¿vale? El value, como podéis ver, tecnología prácticamente no existe en Europa. En Estados Unidos tenía un poquitín, pero poco, comparado con el teníamos el growth, y muchos bancos, principalmente en Europa y en mercados emergentes. Entonces, como os decía, estas diferencias sectoriales
son lo que después nos van a dar esas diferentes performances en los distintos sectores. Y aquí lo tenéis a día de hoy, las distintas composiciones de cada índice, ¿vale? A ver, empresas quality para largo plazo, como os he dicho, vamos, por todo lo que hemos hablado, mejores retornos y volatilidad más baja. ¿Y cómo se identificamos estas empresas? Bueno, tengo aquí algunos ejemplos de múltiplos para que lo podáis ver, ¿vale? Entonces, el MSCI, aquí tenéis el MSCI World, Europe y Estados Unidos, ¿vale? Fijaros, Growth, Value y Quality. Entonces tenemos Price to Book y PER, Price to Book de este lado. Como podéis ver, Growth y Quality tienen Price to Books más altos que el Value. Como os decía, cotizan a un múltiplo más elevado. También tienen Price to Earnings más elevados, aunque el growth tenga múltiplos más altos, porque el quality, como veréis ahora, como tiene retornos superiores, aunque el price to book sea más alto, esos retornos superiores sobre return on equities, etcétera, lo que generan son mayores beneficios y hacen con que el múltiplo de precios sobre beneficios no sea tan alto, ¿vale? Y como podéis ver, el value en general, sea en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, tienen los múltiplos más bajos, ¿vale? Este es un promedio, porque por supuesto que de un año para otro pueden cambiar las cosas. Hemos cogido el promedio de los últimos datos que teníamos, ¿vale? Price to sales, lo mismo, o sea, el growth y el quality cotizan a múltiplos de ventas más altos, price to sales más altos, pero ¿por qué? Porque el crecimiento de ventas esperado también es más alto en general, menos en Europa el quality, donde no se esperan crecimientos más altos de ventas frente al value, pero sí que después ya veréis que los retornos son superiores, ¿vale? Pero como podéis ver, el crecimiento esperado en Estados Unidos del growth es muy superior al value y muy superior al growth, por ejemplo, en Europa. ¿Por qué? Porque estas empresas tienen mejores perspectivas de crecimiento. Y el quality lo mismo, ¿vale? Por eso cotizan y han crecido más. Return on equity, el retorno sobre valor en libros y el apalancamiento. Fijaros como os decía, el return on equity del quality es muy superior en todos los mercados, todos. Mientras que el value no. En Europa el return on equity no llega ni al 10%. Por eso el price to book es 1 y en muchos casos, como sea los casos de los bancos, es inferior a 1. ¿Vale? Entonces, como podéis ver aquí, retornos superiores y, como os decía antes, apalancamiento muy bajo. Ya las empresas growth tienen poco apalancamiento. Apalancamiento en este caso es deuda neta sobre EBITDA, sobre el resultado operacional. Y el quality prácticamente no tiene. Mientras que el value sí, son empresas mucho más apalancadas y principalmente una vez más en Europa. ¿Por qué? Por la composición sectorial de estas empresas, entonces de los índices. Entonces, estas empresas, como os decía, necesitan un poco más de inflación para que este apalancamiento les funcione a su favor. ¿Vale? Cash flow y dividend yield. Fijaros, son empresas, las values son empresas que generan bastante cash flow, ¿vale? Y dividend yields también más elevados. ¿Pero por qué? Porque son empresas que al final no van a invertir tanto porque no tienen tanto crecimiento, la mayoría de ellas. Entonces pueden generar más flujo libre de caja y pagar más dividendos. Pero eso no es suficiente para compensar las pocas perspectivas de crecimiento a futuro, ¿vale? Y vamos, como podéis ver aquí, esto es lo mismo, pero a lo largo del tiempo, return on equity por estilos, quality, growth, value. En Estados Unidos, quality, growth, value. Como podéis ver incluso, vamos, tenéis aquí los ciclos, aquí también también suben y bajan, pero claro, los retornos son siempre muy superiores. Y fijaos la diferencia entre Europa y Estados Unidos, que en Europa son mucho más estables, además de ser más altos, más elevados, son más estables. Aún no se han movido tanto, ¿vale? Deuda neta sobre EBITDA lo mismo, como podéis ver aquí, en Estados Unidos las empresas Quality Growth prácticamente no tienen deuda, pero en Europa también es más o menos lo mismo. Y el crecimiento de beneficios, y aquí es lo que yo os hablaba anteriormente, de que las empresas value son mucho más cíclicas y las growth y quality no. Fijaros aquí en Europa. Esta subida y bajada, mientras que el growth y value, el growth y quality, por supuesto, también tienen fluctuaciones, pero no es tan grande. En Estados Unidos, este salto que vemos aquí en 2017, 2018, que suben todos así de repente, es por la bajada de los impuestos de Trump. Pero como podéis ver aquí anteriormente,
también no tenemos esa misma ciclicidad que el value, ¿vale? O sea, hay menores movimientos. Ejemplos de empresa. Quality. En España tenemos una que es Inditex. Fijaros, crecimiento. Estamos hablando de Inditex, es una de las mejores empresas del mundo de ropa, como sabéis. Entonces, cuando comparamos Inditex con su sector, la empresa Inditex va a ser mayor que todas. Entonces, los crecimientos de Inditex no tienen que ser superiores al de su sector. No es una empresa growth, es una empresa quality, porque aunque sea muy grande, sigue teniendo crecimientos de venta en línea con el sector y el crecimiento de beneficios superior. O sea, como podéis ver aquí, no hemos tenido esta quiebra. Y los márgenes, esto es muy importante, los márgenes son superiores al sector, ¿vale? Entonces, los retornos en general son más estables y superiores, ya sea return on invested capital, return on equity, y como os decía, en el caso de Inditex, como sabéis, bueno, el sector como un todo tiene muy poca deuda, pero Inditex, como sabéis, tiene caja neta muy alta. Entonces, es una empresa que claramente el apalancamiento es todavía menor, ¿vale? Performance, bueno, en los últimos 10 años Inditex lo ha hecho francamente mejor, aunque es verdad que en estos últimos par de años no lo ha hecho tan bien, ¿vale? Los múltiplos en general siempre superiores al sector, como podéis ver aquí, y el price to book también siempre en general. Como os he dicho, empresas con mejores retornos, mejores crecimientos, márgenes más estables, cotizan a múltiplos más elevados. ¿Es una mala inversión? Bueno, en general no. Otra empresa, Microsoft. Microsoft estando en un sector de software, hay estas subidas o bajadas muy fuertes de algunas empresas, quitan del sector de Microsoft, pero Microsoft por eso mismo, Microsoft es una de las mejores empresas del mundo. O sea, el crecimiento de ventas de una empresa como Microsoft no puede ser lo mismo de empresas pequeñas, ¿vale? No puede, es que es imposible, por una cuestión de escala. Entonces, crecimiento relativamente estable. Los resultados, como podéis ver, se han mantenido, aunque es verdad que ha caído, pero como os decía, han caído aquí el crecimiento, estamos hablando de crecimientos. Pero los márgenes, en general, mucho mejores de los sectores, los retornos otra vez mejores, return on assets, return on equity y deuda relativamente baja. Aunque es verdad que Microsoft se ha incrementado aquí un poco la deuda, esto fue programas de recompra de acciones, etcétera, etcétera, que es una empresa que no tenía. Pero una vez más aquí, la idea es empresas con ventas, crecimiento de beneficios bastante estable y con retornos superiores y poco apalancadas. Y vamos, Microsoft versus el sector de tecnología del S&P y el MSCI Growth. Entonces Microsoft, vamos, sin comentarios, como podéis ver. Los múltiplos, es curioso, pero frente al sector, Microsoft ha estado durante varios años más barata. No lo es así desde 2017, pero ha estado durante varios años más barata. Cuando la gente pensaba que Microsoft, bueno, no iba a poder seguir compitiendo con Google y con otras empresas, etcétera, y la amenaza que surgió en su día de Linux y todas esas cosas, ¿vale? Pero este es otro buen ejemplo. ¿Cómo podemos seleccionar empresas quality? Bueno, aquí os doy un ejemplo, ¿vale? Universo de selección. He elegido esto para large caps. Entonces, Stock 600. Stock 600 es, como sabéis, el principal índice de referencia del mercado europeo. Las 600 mejores empresas europeas. ¿Y qué es lo que elijo aquí? Lo que elijo aquí es lo que hemos hablado, ¿no? Apalancamiento financiero bajo. Aquí lo que he elegido, que un apalancamiento de activo total sobre recursos propios tenía que ser inferior a 4,5. Queremos una rentabilidad sobre recursos propios, return on equity, elevada. Entonces, queremos por lo menos 20%. Empresas que tengan un return on equity inferior a 20% le hemos quitado. Queremos un return on assets también alto. O sea, empresas con un return on assets inferior al 5 las quitamos. Y por último, queremos una empresa que, aunque pueda estar cara, no esté demasiado cara. Entonces hay un ratio que es el PEG, que es el Price to Earnings Ratio dividido por el crecimiento esperado. Y cuanto más alto, más crecimiento se espera. Pero nosotros tampoco queremos empresas que tengan demasiado crecimiento, porque queremos que el crecimiento pueda ser sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, empresas con PEG superiores a 3,5 las descartamos. Entonces,
Esto lo ponemos en Bloomberg y decimos, mira, yo quiero hacer el rebalanceo todos los meses, ¿vale? Entonces, fijaros, esto es esta estrategia desde 2010 hasta hoy. Entonces, como podéis ver aquí, esta es la estrategia y este es el stock 600. Este es el retorno total. Entonces, nosotros habríamos ganado un 255% frente a un 100% del stock 600, ¿vale? Como podéis ver, Sharpe ratio positivo, el alfa que estamos generando, o sea, nuestra estrategia, el alfa, como sabéis, es la capacidad del gestor de elegir, de aportar valor con su estrategia. El alfa es bastante alto, superior a 4 veces, y como queremos, los años, perdón, los meses positivos son muy superiores a los meses negativos. ¿Cómo compara con los índices que estábamos viendo anteriormente? El modelo Quality lo tenéis aquí, es el rojo, el Stock 600 es el amarillo, es el azul, el MSCI Europe Quality es el verde, el Growth es el amarillo y el Value es el de abajo. Entonces, hemos sido capaces de bater los índices en general, ¿vale? Y aquí lo tenéis. El quality que teníamos anteriormente ya era bastante mejor que todos los demás, pero nuestro modelo quality es todavía mejor, tanto en Sharpe como en Sortino, ¿vale? O sea, tenemos mejores retornos, un poco más de volatilidad, sí, pero el retorno con más que compensa esa mayor volatilidad, ¿vale? Lo mismo se puede hacer para empresas small caps. Entonces, aquí yo cojo exactamente los mismos parámetros, pero elijo solo empresas small caps. ¿Cómo las hago? El universo de selección, toda Europa Occidental, o sea, todos los países, todas las empresas que coticen en Europa Occidental, y pongo un tamaño máximo. O sea, empresas con más de 5.000 millones de dólares de capitalización bursátil no pueden entrar en nuestro screening, ¿vale? Y la forma de elegir las empresas es la misma. O sea, el apalancamiento que no sea muy elevado, retorno en equities altos, retorno en assets, crecimiento, etc. Y fijaros, esto mejor todavía, o sea, frente al anterior, aquí tenemos 355% de total return frente a 255 en este. O sea, pues aquí lo que estamos diciendo es, mira, yo con los mismos criterios, porque estoy limitando mi universo a empresas pequeñas, como habíamos visto, que pueden generar retornos superiores. Pero, ¿por qué? Porque son empresas de calidad. Entonces, calidad grande frente a calidad pequeña en los últimos 10 años, utilizando nuestros criterios, calidad pequeña ha ganado. Y lo tenéis aquí. El modelo Small Caps frente a la MSCI Europe Small Caps y al Stock 600, como podéis ver, mucho mejor. Y aquí, fijaros lo que tenemos. El modelo Small Caps, mayor retornos, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, frente a Europe Small Caps, e incluso si lo miramos Small Caps Growth o Small Caps Quality, nosotros lo hacemos mejor, ¿vale? Y mejor que las Large Caps, por supuesto, ¿vale? Entonces, la idea es esta, daros una visión de cómo podríamos elegir estas empresas utilizando estas distintas formas, ¿vale? Y ya os tengo aquí a más de 1 hora y media, bueno, casi 1 hora y media, 1 hora y 20, y con esto vamos a ver qué preguntas tenemos. Vamos a ver. Bueno, Mario nos pregunta el tema del filtrado de empresas growth, qué parámetros debemos fijar. Por ejemplo, eso lo hemos visto justo ahora, ¿no? O sea, todas esas empresas que tengan, como os digo, la idea es apalancamiento más reducido, retornos superiores y crecimiento esperado a futuro, bueno, decente, ¿no? Es justo lo que os he enseñado, ¿vale? Ahora habría que hacer value investing según esta diapositiva. No sé qué diapositiva me estás hablando, Ignacio, si me la quieres decir. No sé, no sé si tenéis más preguntas o si queréis entrar en detalle en alguna cosa. A ver, algún screen de filtrado. Bueno, eso lo tenéis al final, ¿no? ¿Cómo calculas el value investing? ¿Qué factores utilizas? A ver,
yo creo que el value investing, como os he dicho, el value investing hay que estar muy seguro de ser capaz de buscar empresas y principalmente sectores que estén deprimidos en términos de valoración, pero por efectos, por efectos cíclicos, no estructurales, ¿vale? Entonces, y que esos efectos vayan a cambiar en algún momento. O sea, yo no me vale ser un analista que sea hacer una valoración súper buena de una empresa, un modelo súper mega, no sé qué, cuando después en realidad yo no sé, no soy capaz de distinguir si el sector en que la empresa está actuando ha cambiado o no ha cambiado, ¿vale? Por ejemplo, volvemos al tema de los bancos. La gente, que después de la crisis financiera hubo mucha gente que no se ha dado cuenta que el entorno había cambiado estructuralmente. Estructuralmente, ¿qué quiere decir? Que los niveles de capital exigidos a los bancos iban a ser mucho más elevados y solo por eso sería imposible tener los mismos retornos. Y no han visto también que porque la gente, las empresas estaban mucho más endeudadas y hasta que ese endeudamiento no bajara de forma muy sustancial, no se podría endeudar más, o sea, el crecimiento del crédito no iba a ser lo mismo. Y además, aunque es verdad que hubo mucha quita de bancos, desaparecieron muchos bancos, aparecerán otras empresas, las fintechs, etcétera, que han hecho con que la competencia entre bancos y otras entidades sea más elevada. Entonces, los bancos tampoco han podido subir sus márgenes por cobrar más comisiones, ¿vale? Entonces, es muy, es muy necesario saber estudiar el environment, ¿no? De donde actúan determinadas empresas y saber si eso es factible o, no, o se va a cambiar en el futuro o no. Lo mismo en las empresas growth, o sea, la burbuja.com en que la gente ponías un .com en cualquier cosa y la gente te disparaba la valoración porque seguro que ibas a vender el mundo entero en Internet. Y no, al final lo único que vende el mundo entero en Internet es Amazon. Por supuesto, otras empresas lo hacen muy bien, pero en ese momento, vamos, era cualquier una. Entonces, hay que ser capaz de analizar estas temáticas de medio y largo plazo, ¿vale? Y es más difícil do que elegir ratios de retornos, etcétera, empresas que hayan sido capaces de a largo del tiempo consistentemente mantener esos ratios y mantener esos retornos superiores. Esas son las empresas que hay que intentar buscar, ¿vale? A ver, estilo de inversión suele trabajar. Yo suelo trabajar, esto nos pregunta Enrique. Yo, como os digo, yo soy agnóstico. A mí para el medio y largo plazo me gusta el quality, pero mis clientes no me piden, algunos sí, tenemos clientes que incluso nos piden que les hagamos estrategias de inversión y a lo mejor nos vais a creer, pero a 100 años, porque son fondos de pensiones o otro estilo de inversores que tienen horizontes de hasta 100 años. Y es muy distinto hacer una estrategia de inversión para un inversor con ese horizonte que para un inversor, un gestor de fondos que sus clientes todos los trimestres están mirando, o todos los meses, pero por lo menos todos los trimestres y todos los años están mirando la performance del fondo. Entonces, aunque mucha gente diga que son inversores de medio y largo plazo, eso no es verdad. La mayoría de la gente no es inversor de medio y largo plazo, y principalmente cuando algo malo pasa. Entonces, depende mucho. Como os digo, para inversiones de muy largo plazo, buscar esas empresas buenas y da igual más o menos qué precio estén porque lo van a hacer bien. Pero para cosas más de corto plazo, nosotros tenemos asset allocations mensual que vamos cambiando nuestro posicionamiento, ya sea tanto en exposición al mercado, ya sea distintos sectores. Por eso yo, como os digo, aunque a medio y largo plazo me gustan las empresas quality, ahora mismo estamos recomendando a nuestros clientes más activos que estén invertidos en value y empresas cíclicas porque creemos que son esas las que van a tirar más en el corto plazo. Corto plazo estoy hablando menos de un año, ¿vale? Las 10 empresas en su portfolio, yo, como mi trabajo es dar recomendaciones a gestores profesionales, yo nunca digo en qué empresas invierto, lo siento, lo siento.
A ver, esto me parece interesante. Miguel nos pregunta también si en algún momento las expectativas de inflación que hay actualmente se diesen la vuelta y el resultado fuese que no hubiese inflación, como dicen algunos analistas, ¿qué sucedería con las compañías Vale? A ver, en una palabra, mal, estarían mal, muy mal. A ver, estas empresas value necesitan, como os he dicho, este entorno de recuperación cíclica de mayor crecimiento y mayor inflación. Si eso pasado mañana desapareciera, para abajo, todo, otra vez, peor todavía, porque están más apalancadas y si con toda la política fiscal y monetaria que hemos metido en el mundo no somos capaces de generar inflación, entonces es que no la vamos a generar en la vida y entonces eso va a ser un problema, sería un problema. Dicho esto, yo a medio y largo plazo no creo que vayamos a ser capaces de generar inflación, ¿vale? Cuando yo digo generar inflación es mantener la inflación por encima de los objetivos de los bancos centrales por un periodo medio, largo de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ahora, durante este año, vamos a tener inflación por encima del 2% en Estados Unidos? Por supuesto que sí, por efectos de base, porque el año pasado tuvimos consumo muy deprimido, efectos de energía, etcétera. Incluso en Europa podríamos tener algún poquitín más de repunte de inflación. Pero a medio y largo plazo, eso es más difícil de generar. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo envejecido en que, para que tengas una idea, en los 80 años hasta 2010, los 80 años anteriores a 2015, perdón, la población mundial crecía a una media de 1,7% al año. De 2015 en adelante, los 80 años siguientes, la media va a ser 0,5. ¿Eso qué quiere decir? Y además vamos a tener una población mucho más envejecida. Eso lo que quiere decir es que no vamos a ser capaces de consumir tanto. Entonces, la forma de generar inflación, aunque la gente piense, vamos, si yo estoy imprimiendo dinero, los bancos centrales ahí comprando deuda pública y se va a generar mogollón de inflación, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque tú no generas inflación imprimiendo billetes, tú generas inflación gastando billetes. Entonces, para que generaras inflación de verdad, ese dinero tendría que llegar a la gente y la gente tendría que gastarlo. Pero no basta que llegue a la gente en un año. O sea, si os doy a todos 50.000 euros, pero solo una vez, ¿qué es lo que pasa? El nivel de precios sube ese primer año, pero si el año siguiente ya nos doy 50.000 o 60.000 o 70.000 o 80.000, el nivel de precio ya no sube más, porque el año siguiente no hay más, vosotros no tenéis más dinero para gastar. Entonces tiene que ser una cosa consistente, por eso solo se genera inflación cuando genera inflación de verdad, cuando tenemos esa subida continuada de salarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? O cuando las expectativas de la gente es que esa inflación vaya a venir, que es muy difícil de hacer con que sea así. Entonces, para no perder más tiempo, contestando a tu pregunta, no, yo no creo que vamos a tener inflación de verdad. Creo que ahora vamos a generar algo de inflación y eso es positivo y puede durar un año, 2 años, pero después volveremos al, al estado que teníamos anterior, que es crecimiento bajo, inflación baja. Mira, a los japoneses no tienen ni crecimiento ni inflación en los últimos 20 años y no les va tan mal, ¿no? ¿Por qué? Porque la población disminuye, entonces per cápita están mejores, ¿vale? Eso también hay que poner las cosas un poco en perspectiva. A ver qué más preguntas tenemos. Nasdaq está sobrevalorado. No, yo sinceramente, a ver, yo creo que el mercado de renta variable en general está caro, ¿vale? Todo. En Europa, en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos está más caro. Pero el problema es que, y el Nasdaq está caro, pero no es nada comparado con lo que era en la burbuja.com, ¿vale? Eh, porque no creo que vayamos a tener una corrección muy potente en el corto plazo, porque la renta variable está cara, pero los demás activos están todavía más caros. ¿Sabes? Cuando yo tengo que pagar a un gobierno como el español a corto plazo o el alemán a 10 años para que le preste yo dinero, algo no va bien. Entonces, o sea, si los retornos, fijaros, cuando nosotros compramos un activo financiero caro, ya sea renta variable, una casa, bueno, una casa podemos discutir si es un activo financiero, pero bueno, una casa, un bono, lo que sea, a un nivel caro, lo que estamos garantizando es que nuestro retorno a futuro va a ser bajo, ¿vale?
Entonces, si los tipos a 10 años libres de riesgo en el mundo, en Estados Unidos están en el 1,60 y en Europa están negativos, automáticamente todos los demás activos tienen que tener retornos bajos a medio y largo plazo, ¿vale? Porque la prima entre el activo libre de riesgo y los demás no sube. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que la renta variable, las casas, todo, estén en un nivel más alto, lo que me garantiza que mis retornos van a ser más bajos. Pero deberían ser mejores que la renta fija. Sí, en principio sí. Dicho esto, yo creo que en el muy corto plazo, estoy hablando de un mes o así, 2 meses máximo, deberíamos tener una pequeña corrección en los mercados. ¿Por qué? Porque hemos subido demasiado rápido y yo creo que hace falta tener algo de corrección para limpiar un poco la espuma que tenemos en el mercado a día de hoy, ¿vale? Pero no creo que vaya a ser una cosa de caer 15, 20%, no. Entre 5 a 10% es lo que yo creo que podría pasar, ¿vale? ¿Cómo es trabajar en finanzas e inversión? ¿Existe mucho estrés? Sí, existe algún estrés, sí, estrés. Hay gente, a ver, a mí me gusta porque al final miras algo nuevo casi todos los días, ¿vale? Un día es porque hay un virus que para el mundo, desafortunadamente, pero otro día es porque en Turquía Erdogan ha decidido echar el gobernador del Banco Central, o el otro día es porque hubo una guerra no sé dónde, o ya ha tenido un impacto en el precio del petróleo. O sea, hay siempre cosas nuevas todos los días. Esto estoy hablando de mercados, ¿no? Después banca. Entonces, a mí me parece interesante porque te obliga a tener una noción, un conocimiento de distintas cosas y cómo eso puede impactar los mercados, ¿vale? ¿Hay estrés? Sí, hay estrés porque al final ya estés trabajando dando consejos a clientes o estés gestionando el dinero de clientes, tienes que tomar decisiones en el momento. O sea, mi cliente quiere saber hoy qué es lo que yo creo que va a pasar. No es, no, yo no me voy a preguntar, oye, ¿me puedes decir de aquí a un mes lo que va a pasar? No, yo le tengo que decir hoy. Entonces, como el mundo está siempre cambiando, generamos ese estrés. Como gestores, el estrés puede ser todavía mayor. Es muy guay cuando las cosas van bien, pero claro, en los momentos malos, como por ejemplo en la crisis de la deuda soberana, que yo estaba gestionando fondos aquí en España, lo pasabas mal porque el mercado tenía momentos de mucho estrés y tú, bueno, ni siempre aciertas, ¿vale? Pero a mí me parece interesante. Hay gente que considera que está comenzando una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que no. Porque es verdad que los precios de las casas están subiendo muy rápido y no se podrá mantener ese ritmo, ni se van a mantener. Así que los tipos suben un poquitín más, eso se frenará. Pero a la diferencia de la última burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, lo que ves es que la calidad crediticia de la gente que pide hipotecas es excelente, ¿vale? O sea, los credit scores, como le llaman en Estados Unidos, son muy altos a día de hoy. Mientras que antes eran, vamos, vamos, tu perro podía ir a pedir una hipoteca, básicamente. Entonces, esa es la gran diferencia. Eh, y mientras sea así, no hay por qué que se genere una burbuja. Otra cosa es, los precios tampoco pueden seguir subiendo a esta velocidad, pero como os digo, y hemos visto algo de frenazo ahora cuando los tipos americanos han subido un poco en este inicio de año y si todo va bien y la economía americana sigue acelerando, deberían subir un poco más y eso debería provocar que el inmobiliario se frenara un poco más. Pero también es verdad que estuvimos bastante tiempo construyendo menos casas, entonces no creo. Por otro lado, también la gente, igual que en España y en otros países, con la pandemia ha cambiado un poco su, ha cambiado un poco su casa típica, ¿no? O sea, tú a lo mejor antes te daba igual que estabas en un piso en el centro de Madrid, donde fuera, y ahora si te dan a elegir, a lo mejor prefieres algo más en las afueras, con un poco más de espacio, terraza, o si puedes un jardín, y en los Estados Unidos lo mismo. Entonces también hay este cambio, ¿no? Vamos, veremos cómo eso va a afectar, por ejemplo, el sector inmobiliario de oficinas, que ahí sí claramente podemos tener grandes cambios en el corto plazo con las empresas dándose cuenta de que se puede hacer las cosas a distancia. Para que tengáis una idea, yo hoy estoy en Lisboa dándose esta clase porque he tenido que venir a tratar de algunos temas.
Amazon está pidiendo dinero a inversores particulares porque quiere que lo hace, que dicen las prácticas de empresas grandes. A ver, yo esto de Amazon no lo he visto, sinceramente, no lo he visto. No sé qué es exactamente. A mí me gusta Amazon, creo que sea una empresa que se va a comer el mundo, va a ser Amazon, casi seguro. Ya se lo está comiendo, pero de esto no te sabría contestar. Tendría que ver qué es exactamente lo que están haciendo, ¿vale? Pero vamos, si me preguntas entre invertir en Amazon, que te está pidiendo dinero, o invertir en uno de esos proyectos de crowdfunding que aparecen en Internet, vamos, invierte en Amazon, por favor, ¿vale? Porque la mayoría de los proyectos de crowdfunding no van a ningún sitio. ¿Qué libros de bolsa recomiendas? A ver, yo más que libros de bolsa, yo recomiendo libros de valoración, porque creo que para poder entender los mercados, primero hay que saber entender las empresas, hay que saber cómo valorar bien empresas, ¿vale? Hay distintos libros buenos de valoración. A mí me gusta el de McKinsey, que se llama Valuation. Me gustan los libros de Damodaran, de Aswath Damodaran, que es un profesor de la New York Business School. Son todos también bastante buenos. Eh, ¿Qué más? No sé, existen muchos. Existen algunos libros sobre retornos a largo plazo. Triumph of the Optimists. Eso es un buen libro porque nos enseña cómo hemos tenido y cómo los mercados se han comportado a medio y largo plazo. Es un estudio bastante bien hecho. Y después me gustan también libros que expliquen determinados temas macroeconómicos, pero de una forma con bastantes ejemplos. Por ejemplo, existe un libro del profesor Cao que se llama The Holy Grail of Macroeconomics, que es bastante bueno, que nos explica por qué Japón ha tenido la crisis que ha tenido y por qué la crisis financiera provocó el mundo que provocó después, ¿no? Pero vamos, yo más que en libros de mercado me enfocaría en libros de valoración. Empresa que recomiendo entrar a trabajar. A ver, cuando eres joven, yo ya no soy muy joven, ya estoy muy mayor, pero cuando eres joven y aguantas muchas más horas de trabajo, si tenéis oportunidad, ir a trabajar en una empresa en Londres, ¿vale? No es que sean mejores, o sea, no es que vayas a encontrar, pero el nivel de exposición que vas a tener a determinadas personas y al método de trabajo es muy bueno. Y es más fácil de aguantar cuando eres más joven, ¿vale? Entonces, si eres banca de inversión, por supuesto, los bancos de inversión grandes, desde luego, pero es un trabajo muy duro y de muchas horas y mucha gente no aguanta. Eh, pero vamos, en general, yo creo que, otra recomendación que os doy es, si estáis en un sitio en que vuestro jefe no se da el trabajo de enseñaros, entonces iros, porque eso es su trabajo, o sea, tu jefe te tiene que enseñar. Si estás allí y él no te enseña nada, espera que tú aprendas todo solo, bueno, estáis perdiendo el tiempo, ¿vale? Coinbase, buena inversión. No, no veo como buena inversión. Más del problema de estar, de depender, bueno, como sabéis, Coinbase es una empresa que uno de sus principales, su principal modelo de negocio es tener una plataforma, es una bolsa de criptomonedas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Para empezar, las criptomonedas son muy volátiles, entonces los ingresos van a ser muy volátiles. Pero más que nada, eh, los márgenes que ellos tienen a día de hoy no se pueden sostener en el tiempo, porque a día de hoy ellos cobran en torno a 0,5% por cada transacción, ¿vale? Eso era lo que se cobraba hace más de 20 años transaccionando acciones, ¿vale? A día de hoy, como sabéis, transaccionando acciones en muchos sitios que es gratis. Entonces, eso va a pasar lo mismo. Entonces, una empresa que uno de sus principales, de su principal modelo de negocio es que te está cobrando una comisión demasiado elevada, lo que va a pasar es que antes o después la competencia la va a aplastar, ¿vale? Eso por un lado.
Es el principal motivo. El otro, como os decía antes, la volatilidad de las criptomonedas hace con que esas revenues sean muy volátiles. Por otro lado, no me gustan empresas que hacen, Coinbase ha salido con direct listing. Se puede salir con direct listing o con IPO. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Un IPO, la empresa va a pedir dinero al mercado para incrementar su capital, porque va a invertir más y va a crecer más, etcétera, etcétera. Normalmente los dueños no venden o venden muy poco, y un direct listing no. Los dueños actuales venden una parte, ya sea lo que sea. Entonces, cuando tú tienes una empresa que va direct listing y los dueños la están vendiendo al público, por algún motivo es. Otra cosa es que la empresa vaya a conseguir más capital para invertir y crecer más, eso es distinto. Pero si la empresa está vendiendo sus acciones al público y justo en el momento en que las criptomonedas estaban en máximos, por algo es. Pero mi opinión es que no es bueno. Libros de valoración dados y recomendados. Análisis técnico para invertir o solo valoración. Yo me gusta más valoración, pero sí utilizo indicadores técnicos no para ver momentos de cambio de mercado, ¿vale? Principalmente cuando el mercado está, como os decía ahora, yo creo que el mercado está caro y lleva caro desde hace tiempo, pero nosotros llevamos más de 5 meses recomendando seguir comprando, ¿vale? ¿Por qué ahora estamos recomendando esperar o vender un poco y entrar más adelante? ¿Por qué esperamos una corrección? Porque algunos de esos indicadores técnicos nos indican, nos dan la sensación de que están demasiado estirados, ¿vale? El mercado está demasiado sobrecomprado, los indicadores de exuberancia son demasiado elevados, etcétera, etcétera. Entonces, sí, para jugar en el mercado y ver movimientos de corto plazo, sin duda los indicadores técnicos tienen su valor. Ahora, pensar que el indicador técnico te va a decir si una empresa es buena o mala, eso no, por supuesto que no. Si el objetivo es dedicarte al asset management y trabajar en algún fondo de inversión o por el estilo, ¿cómo tendría que enfocar la selección del máster? A ver, el máster debería ser un máster en finanzas, por supuesto, y una buena escuela, porque eso te va a dar acceso a entrar en fondos, en los mejores gestores. Por ejemplo, si puedes ir para Harvard, vete a Harvard. ¿Vas a aprender mucho más en Harvard que en la Rey Juan Carlos? No, posiblemente no. Pero Harvard es Harvard y la Rey Juan Carlos o AFI, Escuela de Finanzas, que es una excelente escuela, es AFI, no es Harvard. Entonces, el nombre es muy importante, por supuesto. Entonces, máster en finanzas, más que un MBA. Y también os digo a día de hoy que es muy importante tener conocimientos cuantitativos. ¿Eso qué quiere decir? No tenéis que ser los genios de los modelos econométricos, pero saber programar en R o saber utilizar un modelo para poder hacer determinadas cosas es importante, ¿vale? Por ejemplo, yo no sé programar en R, pero sí sé utilizar modelos y sé cómo, qué tipo de inputs y qué tipo de variables se pueden meter en cada modelo, ¿vale? Entonces, nosotros en AFI lo que hacemos es, como también tenemos un equipo de quants, juntamos las dos partes y sacamos modelos que utilizan esas dos cosas. Entonces, se puede ser una buena escuela, por un lado, el nombre es importante, y si además os da esa parte cuantitativa, cada vez se va a demandar más esa parte cuantitativa. Eso lo vemos nosotros y nuestro máster de finanzas cuantitativas es uno de los más demandados justo por eso, porque por ejemplo en España no hay muchos, ¿vale? O hay, vamos, hay bastante pocos. ¿Cómo sabes si es IPO o direct listing? Eso ya os he contestado. IPO vas a pedir capital nuevo al mercado, direct listing vendes las acciones. Mal vemos. Sí, indicadores técnicos refieres a indicadores como Bull and Bear o indicadores de sentimiento contra. Sí, RSI, MACD para ver si el mercado está muy sobrecomprado, ¿no? Por ejemplo, cosas como el ratio put-call, si es muy bajo, quiere decir que la gente está muy complaciente. Entonces, nosotros tenemos unos indicadores internos también que hacemos que cogen volatilidades y otras cosas. Pero sí.
criptomonedas no es una inversión, ¿vale? A ver, hay que distinguir entre invertir y especular, ¿vale? Cuando tú vas a invertir en algo, tú supones que esa inversión te va a generar un cash flow, un retorno recurrente, ¿vale? Entonces, si tú compras un bono, todos depende, trimestres, bueno, semestres o años, te paga un cupón. Si compras una acción todos los años, te debería, o si compras varias acciones, te deberías tener una renta de dividendos, ¿no? Incluso empresas que ahora no pagan dividendos, en el futuro lo harán. Ahora, si tú compras una commodity, como por ejemplo el crudo o el oro o una criptomoneda, la única forma de ganar dinero es si esa commodity o ese activo sube, ¿vale? Si no, no ganas, porque eso nunca te va a generar ningún cash flow, ¿vale? Entonces ahí tú estás esperando que vaya a subir. Pero mientras que en commodities tú puedes saber por qué va a subir o tener una idea, porque el petróleo, por ejemplo, va a subir porque si tenemos mayor actividad económica, entonces vamos a tener mayor necesidad de petróleo, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que vamos a tener mayor actividad económica, compro petróleo. Ahora, el tema del oro ya es bastante más discutible, porque claramente la idea es que sea un hedge, ¿no? Un activo refugio contra la inflación, y inflación no hemos tenido y el oro no ha parado de subir, eso por un lado. Y las criptomonedas es más de lo mismo. O sea, la idea es de que vamos a terminar, no sé, sin utilizar euros o dólares y vamos todos a tener criptomonedas. Pero ¿por qué necesitamos una criptomoneda? ¿Por qué no un euro digital? ¿Por qué no una tarjeta de crédito? ¿Cuál es la ventaja para mí como utilizador de una criptomoneda? Solo que mis transacciones por ahora no se pueden identificar, pero eso para la mayoría de la gente no es una ventaja. Y además, una moneda que vale, por ejemplo, como el Bitcoin, $60.000, ¿cómo la divides? ¿Sabes? Siempre la tienes que pasar a otras cosas, a dólares. Entonces, vamos, a mí me cuesta mucho, ¿eh? Ya sé que hay gente que ha ganado mucho dinero en criptodivisas, etcétera, pero a mí, como inversor profesional, me cuesta mucho recomendar comprar criptodivisas. Otra cosa es invertir en la tecnología blockchain, ¿vale? Pero esos son temas distintos. Una cosa es una criptomoneda y otra cosa es la tecnología que está por debajo, que es así, tiene mucha utilidad para hacer muchísimas cosas, ¿vale? Pero son cosas distintas. Y a ver, Ignacio, ¿qué estás preguntando aquí? No la definición de qué. No sé si es una IPO o un direct listing. Bueno, estás hablando de eso. No es la definición. O sea, porque cuando la empresa va a mercado, saca un prospectus y en el prospectus dice si la empresa está ampliando capital, entonces eso es una IPO, o se está vendiendo acciones de los dueños. Entonces, si está vendiendo acciones, solo acciones de los dueños, ese es un direct listing, ¿vale? Eso viene en el prospectus, ¿vale? Bolsa europea americana, ahora en el muy corto plazo europea creo que puede tirar más porque es más cíclico value. A medio y largo plazo, Estados Unidos. Vamos, desde luego las empresas desafortunadamente son mejores. La descentralización, no sé a qué te refieres. Eso vale. Riot no la conozco. No la conozco, lo siento. Riot no la conozco, sinceramente, no te puedo dar una opinión. Lo siento. Tesla. ¡Ah! Esta es una excelente pregunta. Tesla, volvimos a lo mismo. Tesla, yo la veo sobrevalorada. Tesla, el valor de Tesla no es que haga coches eléctricos, porque eso, vamos, como sabéis, cualquier constructora debe hacer coches eléctricos. El valor de Tesla es en las baterías, porque la tecnología de sus baterías es superior. Ahora, ¿cuánto tiempo va a ser esa tecnología superior frente a otros competidores? Bueno, por ejemplo, Porsche, se habla de que los últimos coches eléctricos de Porsche, las baterías ya tienen la misma duración. Entonces, a mí me cuesta ver que se pueda justificar la valoración de Tesla, sinceramente. ¿Vale? Bueno, SPACs, Special Purpose Acquisition Companies.
A ver, una SPAC es básicamente un private equity que ha decidido listar un vehículo solo con dinero para comprar una empresa que después la hace pública, ¿no? Que la lista automáticamente. Los SPACs lo que hacen es compran empresas privadas o públicas, también pueden, pero privadas. Y como el SPAC ya cotiza en bolsa, es mucho más fácil salir a bolsa con esa empresa. Vamos, yo no invertiría en un SPAC porque yo creo que dar cheques en blanco no es una buena idea. A menos que la persona o la empresa que está sacando esos SPACs tenga un track record grande de invertir en private equity, ¿no? No es lo mismo que Pepito Pérez saque un SPAC o que BlackRock saque un SPAC, ¿vale? Dicho esto, cheques en blanco a mí me cuesta un poco, ¿vale? Ellen, sí, también. Pero vamos, yo es lo que os digo, o sea, es una persona muy carismática, pero el problema de conseguir y mantener esa ventaja me parece difícil. Y dos, ¿qué pasa el día que no esté Elon Musk? Porque, por ejemplo, Apple claramente ha conseguido superar a Steve Jobs, Microsoft a Bill Gates también. Bueno, no sé. Eh, Boeing. Ay, yo creo que se podrá recuperar, ¿eh? Yo sé que ese es un problema que ha tenido con el avión. Yo creo que se podrá recuperar. La cuestión aquí va a ser más qué impacto toda la pandemia va a tener en nuestro... Porque antes siempre pensábamos que vamos, íbamos a viajar todos cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿no? Pero claramente, por lo menos los viajes de negocios, la gente se está dando cuenta que muchos son innecesarios. No todos, pero muchos sí. Y eso es un mercado importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a recuperar el mercado de la aviación en general, ¿no? Esa es más la pregunta. Y hasta que eso no se conteste bien, va a ser difícil, ¿no? Pero por supuesto fue un golpe difícil. Sí, las petroleras creo que sí. Volvemos a lo mismo, no vamos a tener los niveles que teníamos antes de la crisis financiera, por mucho que sube el petróleo. Pero vamos, esta idea de que pasado mañana vamos a estar todos conduciendo coches eléctricos es totalmente ridícula, como podéis suponer. Pero por otro lado, las petroleras hay que tener cuidado sobre muchas de ellas, el cambio que están haciendo en sus modelos de negocio, ¿vale? Porque ahora todas quieren ser verdes y carbon neutral y bla, bla, bla. Entonces, muchas harán errores por el camino. Entonces, hay que vigilar bien qué es lo que están haciendo. No, mejor que invertir en bonos, acciones, mejor ir por la blockchain. No, tú puedes invertir en acciones de empresas de blockchain, ¿vale? Pero hay que saber elegir las empresas, ni todas son buenas, ¿vale? Hay que mirar. Pero no, porque para invertir en blockchain no puedes invertir en blockchain, no sé, tienes que invertir en las empresas que hacen la tecnología, ¿vale? Y qué tipo de aplicaciones vas a tener con esa tecnología, ¿vale? Uranio, ni idea, ni idea. Eh, a ver, perdón. Con el cambio climático y con la idea de, vamos, por supuesto, la energía nuclear es limpia, ¿no? De un punto de vista de emisiones, no después del uranio. Pero vamos, por lo menos en el mundo desarrollado no vas a construir muchas más centrales nucleares. Y en los demás, a la velocidad que está cayendo el coste de invertir principalmente en solar, no sé, pero no te puedo decir, no he mirado hace mucho, vamos, no tengo ni idea, hace mucho que no miro el mercado, no sé cómo está la oferta y la demanda, no te podría decir. A ver, este último. ARC, Alibaba, podría ser, pero tendría que mirar, no he mirado, hace mucho que no miro la empresa, pero me gusta el modelo de negocio, es parecido con el de Amazon. ARC no conozco. Añadidas, he oído hablar que del Foro Davos y una de las decisiones que quieren tomar hace que aprovechar y gestionar el valor de los vuelos para establecer el avión como un vehículo de alto standing. Nah, no he visto nada de eso. Yo creo que eso es un bulo, sinceramente. No tiene ningún sentido. Airbnb, creo que va a volver a recuperar, ¿eh? Pero vamos, tampoco la he mirado últimamente.
Palantir no tengo ni idea, no conozco. Porque el modelo de negocio de Airbnb al final es bueno, ¿vale? O sea, la gente seguirá queriendo ir. Yo creo que incluso, si me preguntas, yo a día de hoy prefiero alquilar una casa o un piso lo que meterme en un hotel. Entonces, eso en el sentido que sea así cuando las restricciones de los viajes desaparezca, que la gente vaya más por esa vía, lo que meterse en hoteles enormes y no sé qué. Por lo menos yo creo que es con el susto que hemos tenido. Apple seguirá subiendo seguro. En el corto plazo puede corregirse un poco, sí, pero vamos, a medio y largo plazo es una de esas empresas quality, que si tú estás invirtiendo a largo plazo hay que tener. Salesforce, el modelo de negocio me gusta, pero no he mirado la valoración hace mucho, así que no te puedo decir, lo siento. Pero me gusta el modelo de negocio, pero tendría que mirar el nivel de valoración, que no sé dónde está. El agritech me parece buen sector. No te sabría decir ninguna empresa específica porque nunca he mirado ninguna. Por supuesto, es un buen sector. Vamos a necesitar más comida. La idea de que podemos todos comer orgánico es una ilusión. Por supuesto que no podemos. Y el mundo necesitará siempre cada vez más comida y de nuevas soluciones para producir más comida con menos tierra. Entonces, por supuesto que yo creo que es un buen sector, pero no, nunca he mirado ninguna empresa. Los NFTs en las acciones, opino. No, opino, no, no lo he mirado en profundidad. Hoy lo siento. No, no creo. Los seguros tienen un problema, que es el tema. A ver, depende. Depende de qué tipo de seguros estamos hablando, ¿no? Pero en general las compañías de seguros tienen un problema porque conforme van bajando los tipos de interés, como sabéis, las compañías de seguros tienen unas liabilities, ¿no? Tienen que pagar, han prometido pagar unas determinadas primas de seguro, principalmente seguros de vida y capitalización, etcétera. Y para eso han hecho unas determinadas inversiones. Entonces las tienen que tener macheadas. ¿Qué es lo que pasa? Con los tipos de interés bajando, las compañías de seguro necesitan invertir cada vez más para poder garantizar, algunas de ellas, para poder garantizar que pagan estas primas. Entonces eso a medio plazo va a seguir siendo un problema para las compañías de seguros. Disney me encanta porque yo soy un súper fan de Marvel. Así que Disney me gusta. No, y además me parece que está haciendo una buena estrategia para Disney Plus, etcétera. Yo creo que es una buena estrategia. No solo también las compras que ha hecho de Marvel, de Pixar, Pixar ya más desde hace más años, pero Marvel desde luego ha sido una buena inversión y están siendo capaces de sacar buenos productos. A mí Netflix, por ejemplo, me preocupa más porque la calidad de algunas de las cosas, bueno, últimamente yo creo que están teniendo dificultad en mantener el nivel para seguir enganchando tanta gente. Y ahora en los últimos resultados se ha visto eso, ¿no? Que han tenido menos suscriptores. Nombres no te voy a dar, ¿no? Como te he dicho, sectores cíclicos, energía, bancos, industriales, autos, etcétera. Nombres específicos, no, no, no me los pidas. No he mirado, Square no he mirado. Lo siento. Bueno, chicos, si os parece, creo que lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos. Eh, Espero que os haya gustado la presentación. Como os digo, nada de ser fundamentalistas. La idea es ganar dinero, no ser fundamentalista. ¿Vale? Y nada, seguimos hablando. Espero poder participar en estos forums alguna vez más y que la próxima, si se puede,
Si se puede que sea presencial y nos tomamos una cerveza al final, ¿eh? Un abrazo a todos, ¿eh? Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós.